en la hora de la verdad, al oído. Bueno, aquí tenemos una preguntita para hacernos sobre un tema que no deja de inquietarnos. Hemos presentado o ha presentado uno de nuestros colaboradores un derecho de petición ante la Corte Suprema de Justicia para quien nos diga quién fue la magistrada auxiliar que asistió a la magistrada María del Rosario González en la redacción de la sentencia contra Andrés Felipe Arias. Queremos saber quién fue y qué ha pasado con ese derecho de petición. Pues que no contestan, doctor Londoño, como es evidente. ¿Qué ejemplo el que da la Corte, no? Sobre el cumplimiento. No. ¿Qué ejemplo? Los términos. Que da? A la Corte no le importan los términos. Tenemos derecho a saber quién escribió ese esperpento. La sentencia contra Andrés Felipe Arias es un esperpento. Basta leerlo para darse cuenta de que eso no lo escribió gente seria, ni juristas ilustrados, ni magistrados que lo sean de veras. Basta leerlo. Pero queremos saber quién es la magistrada o los magistrados auxiliares y no hay riesgos, no contestan, simplemente no contestan. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿a la Corte quién la ronda? A la Corte no la ronda nadie. A propósito, para mañana estamos esperando un acto de la mayor importancia, ¿no? El presidente Uribe ante el juez de garantías. Sí, señor, ante un juez de control de garantías en Palo Quemado, aquí en Bogotá, la audiencia donde se va a definir por fin, doctor Fernando. Audiencia virtual, desde luego. Audiencia el presidente virtual, Uribe, sí, claro. El presidente no vendrá desde el ubérrimo a Palo Quemado. Claro. Habrá audiencia, se dice, la audiencia debe arrancar sobre las 9 de la mañana. Seguramente en el transcurso de la hora, la verdad, podremos ir comentando cómo avanza la audiencia. Seguramente tendremos acceso a medios, vamos a estar muy pendientes para hacerle seguimiento a esa audiencia que va a ser histórica, en la que creemos algunos, esto sí es de optimismo y si las cosas fueran en derecho corresponde, creemos alguno que el presidente Uribe recobrará mañana su libertad. Esperamos que así sea, así debiera ser, es que nunca la ha debido perder, Demar. Es que esto de que recobre la libertad, pues sí, que recobre la libertad, pero ¿por qué la perdió? Porque la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción, en un fallo completamente absurdo, amañado, inconsecuente con la realidad, resolvió meterlo a la cárcel o porque es socialmente peligroso o porque está interfiriendo en la marcha del proceso y no nos han dicho en qué, ni por qué. Ni lo pueden decir porque no es verdad, absolutamente no es verdad. La investigación o ya está clausurada o la hicieron ilegalmente, la hicieron criminalmente, como la interferencia a los teléfonos del presidente Uribe diciendo que eran otros teléfonos los que estaban buscando y eso lo dice el señor Barceló y se queda muy orondo y muy tranquilo y a Barceló no le pasa nada. Esto es inaudito. Bueno, vamos a ver qué dice mañana el juez de garantías. Vamos a ver qué dice. Yo personalmente... Pero muy difícil, doctor Fernando, uno saber cómo, o uno escuchar a Demar, ¿no? En el sentido de decir, los que aún creemos en el Estado de Derecho, ¿no? Porque aquí se han violado todos los derechos fundamentales, en este caso del imputado, ¿o no, Demar? Pero todos. Claro, todos. Y digo, Santiago, que los que creemos que se va a actuar en derecho, porque pues... ha quedado al descubierto a través de los periodistas Vicky Dávila y Salud Hernández el sartal de montajes, mentiras y demás cosas que ha ocurrido alrededor del proceso en contra del expresidente Uribe, que nosotros creíamos que ya era muy grave ver cómo se había utilizado una chuzada ilegal, una interceptación ilegal para meterla al proceso y creíamos que eso había sido lo más grave. No, pero realmente lo más grave estaba por verse. ¿Qué era lo más grave? Las contradicciones de los testimonios en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y en últimas terminaba uno viendo ese desfile, doctor Fernando y compañeros de la mesa, de los distintos testimonios de unos sujetos privados de la libertad, entre ellos Monsalve, y Monsalve a toda costa buscando su libertad a quien le ofreciera poder pasar a la JEP para quedar libre de manera inmediata. Realmente la preocupación de Monsalve no era si Uribe hizo o no hizo, porque además no le consta nada, como lo dicen sus amigos. ¿Quiénes? Pardo Hache
y recuerdan ustedes también alias Caliche. Lo han dicho, es que lo que le importaba a él era la libertad de él, la suya, la de Monsalve. Pues, no le importaba otra cosa. La Y estaba el mejor libertad postor. la libertad y la platica. Claro, estaba el mejor postor y como a este lado, digo a la defensa del presidente Uribe, ni le ofrecieron, ni le dieron, ni lo invitaron a nada que no estuviera en el marco de la ley, pues dijo, pues con esto no es, entonces me voy para el otro lado. Seguramente ya. ¿Qué pasó? Bueno. Pero el objetivo era sacar a Uribe de la política, sacarlo del Senado. Ese era el objetivo. Pero claro, sacarlo del Senado, sacarlo de la escena política, dejarlo encerrado en el ubérrimo para hacer ellos lo que les da la gana. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que les da la gana, y lo que les da la gana están destruyendo el país y están dejando a la gente sin con qué comer. Santiago, esto es inaudito. Estábamos comentando, no sé si nos alcanzaste a oír, la caída de la producción industrial en el mes de julio. Una caída dramática, sí los escuché, más del 8% de caída. Y entonces así quieren que haya comida, y así quieren que haya oportunidades, y así quieren que la gente esté tranquila. Por Dios, la gente tiene hambre. Y así quieren que haya inversión, doctor Fernando, con todo lo que está pasando. No, inversión no va a haber. Inversión no va a haber. Que es el punto clave. Y ustedes vieron el resumen y el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la nueva policía, sobre la policía moderna. Es lo más grave que yo he leído, doctor Fernando. Bueno. Anoche tuve la oportunidad de repasar las 125 páginas que tiene el documento y es realmente escabroso lo que se lee ahí. De verdad que no puede uno entender cómo un organismo multilateral, garante de los derechos humanos, cargue de manera tan fuerte toda la protección de derechos humanos a lo que llaman ellos líderes, manifestantes, y les da todo derecho, al punto que les da derecho inclusive y legitimidad para poderse escudar en centros educativos, para poderse defender. Al punto Estamos hablando del informe Protesta y Derechos Humanos de marzo. Sí, señor, de la CIDH. Claro. De la CIDH. Y entonces pone al Estado financiado por Soros, ¿no? Financiado por Soros. Esa fue una reunión de ONGs. Aquí de Colombia estuvieron organismos tan insospechados como el Alvear Restrepo. Entonces, el colectivo de abogados. El colectivo de abogados. Entonces, imagínense lo que saldría de ahí. Bueno, lo que de ahí salió es eso. Es que una policía que tiene que apoyar las protestas pacíficas, como las llaman. Pero además, y ojo con esto, doctor Fernando, por ejemplo, impedir la libre movilidad, se asume que la protesta está por encima del derecho a la movilidad y la seguridad de los demás. El informe es gravísimo. Está por encima de todos los derechos que se puedan ver afectados en medio de una protesta. E inclusive se le permite, y está bien visto, y no tiene por qué ser mal pensado por parte de las autoridades, que quienes vayan a las marchas lleven morrales, pasamontañas u otros objetos para poder asistir a la marcha. Así, estar encapuchado no tiene ningún problema. No, eso es libre expresión. Usted como Estado no tiene por qué requerir a una persona encapuchada, porque eso no significa que ella vaya a hacer mal. No, es por quedar más bonito, que se ponen la capucha. El que se pone la capucha es porque es un bandido y es porque quiere hacer daño. Pero entonces en la policía moderna no se le puede pedir a nadie que se quite la capucha. Bueno, qué maravilla, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soro, el colectivo de abogados Alvear Restrepo de Colombia y otras ONGs colombianas que llegaron allá, financiadas por Soros, entendámoslo, y eso está claro, y eso nadie lo negó. Soros pagó esa reunión, ese aquelarre que hubo allá en Washington para producir este documento. Sí, y ese documento de la Open Society se mueve mucha plata y muchos y está pasando algo muy extraño en todo esto, doctor Fernando, Sergio, Demar. Usted lo decía esta mañana, doctor Fernando, en los titulares de las 6 de la mañana. ¿Cómo es posible que las FARC, ese grupo terrorista liderado por Timochenko, quien hoy se alega estar en la legalidad y que dijo la JEP es un tribunal de insurgentes para insurgentes, y resulta que para la JEP los secuestros son retenciones ilegales, pero para las FARC
hubo secuestro, y ayer publicaron una carta muy amplia de la que iba a hablar de Mar, donde abiertamente dicen que eso fue secuestro, secuestro y más secuestro, pero la JEP insiste en llamarlo retención ilegal. ¿En qué mundo estamos, doctor Fernando? ¿En qué mundo estamos cuando los terroristas ahora cuando los magistrados de la Justicia Especial para la Paz son más radicales que los mismos insurgentes? Esas son preguntas que se pierden en el vacío, como las que pudiéramos hacer sobre esto de la Confederación de Consumidores. ¿Esto qué es, Sergio? La Confederación es una salvajada. A ver, hablemos de ese tema, porque la Confederación de Consumidores es financiada por el Estado. Claro, y entonces se mete a hablar de fracking, vaya usted a entender cuál es la relación entre lo uno y lo otro, ¿no? Entonces se justifican en su espacio de televisión que sí, que se paga con el dinero de todos y que nos toca ver a todos pues a través de ese boletín del consumidor. Entonces publican los consumidores y la práctica del fracking y hablan precisamente del revés del fracking en nuestro país. Aquí le voy a leer, permítame, dicen así: la trascendental decisión del Congreso de la República de no establecer en Colombia la peligrosa práctica del fracking es el triunfo de nuestro derecho constitucional soberano a gozar de un ambiente sano y a proteger nuestras vidas. Enhorabuena, así lo decidió finalmente la mayoría de honorables senadores y representantes en una determinación que nos preserva, al menos en este caso, del esclavizante del capitalismo salvaje. Que el Señor nos guarde. ¿Cómo le parece, Armel? Pues? A ver, don Ariel Armel, ¿de qué va a comer la gente? A ver, explíqueselo. Explíquele al consumidor, ¿de qué va a comer la gente si aquí no hacemos fracking? De manera pues que lo estamos financiando, lo estamos manteniendo para que usted hable del capitalismo salvaje y en contra del fracking. A ver, el debate, estamos listos para el debate. Proponga el debate y demuéstrenos que el fracking es capitalismo salvaje y díganos de qué vamos a comer si no montamos ya un sistema de exploración petrolera fundado en el fracking. Sí, señor, en el fracking. Usted niega los desarrollos científicos y tecnológicos que han permitido que el fracking se hagan sin daño ambiental. Desde luego que todo proyecto minero tiene unas repercusiones, todo, que pueden ser contrarrestadas y que pueden ser manejadas con una política adecuada. A ver, don Ariel Armel, cuéntenos cómo es la cosa, pues. ¿Cuál es su problema con el fracking? ¿Y de dónde vamos a comer? Explíqueselo al consumidor. ¿Con qué va a comer el consumidor colombiano si no hacemos fracking? Que la Confederación Colombiana de Consumidores se despache contra el capitalismo, pues es una inmensa contradicción. Si no fuera por el capitalismo no habría consumidores, y si no hay consumidores no hay Confederación Colombiana de Consumidores, ¿no? Empecemos por ahí. Pero bueno, en ese plan está el señor Ariel Armel y en ese plan está la Confederación Colombiana de Consumidores, que debería estar concentrada en otros temas un poco más importantes que más les atañen, además, como las cifras precisamente reveladas por el DANE que dan cuenta de la caída en el consumo, ¿no? Claro. La caída en el comercio. En eso debería estar la Confederación, pero no en este tema del fracking, además. Y lo que va a pasar en este país, ahí hay unas cifras, por ejemplo, de existencias de gas natural que darían para todas estas generaciones que vienen. Pero depende de que se haga fracking. Si no se hace fracking, como pretende el señor Ariel Armel, no vamos a tener gas natural. Pero magnífico, eso es capitalismo salvaje, don Ariel. Eso de que la gente tenga en su casa gas natural es capitalismo salvaje. Entonces, usted planteó el debate, se lo aceptamos. Hablemos del fracking y hablemos de las existencias de petróleo en el país y para cuánto tiempo duran y qué vamos a hacer si no hay exploraciones. ¿Por qué no tiene la cifra de cuántos pozos petroleros están funcionando en este momento? Pozos de exploración de petróleo. ¿Por qué no nos cuenta? Y a este paso, que nos cuente de dónde van a salir los dólares para las importaciones que hace este país, pues que precisamente mueven el consumo en Colombia. Y para atender la deuda. Una deuda que nos echaron encima los del capitalismo salvaje, no. Para atender la deuda, por supuesto, pero enfoquémoslo en lo de la Confederación. Es que zapatero a tus zapatos, que la Confederación se dedique a lo que le corresponde, ¿no? Al tema de los consumidores. Muy bien.
Entonces, en Medellín, Pinturita crea la Secretaría de la No Violencia. Sí, Hágame el estamos favor. como en Venezuela. Hágame el Allá, favor. allá se sí. llevó su hippie con guitarra, ¿no? Se Idéntico. veían las imágenes. Sí. Y con, bueno, y a su con hippie, capucha. no, con la, a una la capucha cantante que él muy tenía en la famosa que le Universidad gusta, Nacional. A ver, llama. a una cantante muy famosa que le gusta hacer parte de este tipo de espectáculos en Colombia, que es Adriana Lucía, que de un momento a otro dejó de ser cantante para ser activista política. No le ha ido bien, creo que le va mejor cantando. Pues sí, ha creado la Secretaría de la No Violencia. Y ustedes recuerdan, en Venezuela también hay Ministerio de la Felicidad. Bueno, en Medellín hay Secretaría de la No Violencia. No vayan muy Claro. lejos, parece que copia muy bien los pasos del tirano caribeño. Y yo me sigo preguntando, estamos a 15 de septiembre, si no me equivoco, ¿no es cierto? Todo el día, sí, señor, señor. 15 de Muy septiembre. bien, todo el día. 30 de septiembre es mañana, ¿no es cierto? Y 16. 30 de septiembre desaparece Electricaribe. ¿Está preparada las empresas públicas de Medellín para recibir la mitad de Electricaribe? ¿Está preparada? ¿Está lista? ¿Está lista administrativamente? ¿Está lista tecnológicamente? ¿Está lista financieramente? Que nos cuenten. Y lo Pues, mismo que nos ma- cuenten Más de... vale que sí, doctor Londoño, porque son millones de personas las que en Colombia dependen precisamente de la correcta operación de Electricaribe, además más en estos momentos de pandemia cuando pues los hospitales necesitan que sus unidades de cuidados intensivos pues no les falte el suministro eléctrico en medio de la pandemia, pero bueno, esperemos que sí, esperemos que la respuesta sea sí. Es muy complicado el panorama de Electricaribe, sin lugar a dudas, en lo que tiene que ver con la operación. Esperemos pues que se manejen bien las cosas en esa transición. Muy bien. ¿Y qué es esto de que en videos quedaron abusos de policías presuntamente del CAI Villaluz hace 7 meses? Sí, señor, unos videos que ha publicado Noticias Caracol el día de ayer, una denuncia de un joven estudiante que fue requerido presuntamente por policías de ese CAI, del CAI de Villaluz en Engativá, y en video quedó registrado los abusos a los que fue sometido. Es absolutamente innegable, incontrovertible que fue abusado ese joven. Puso, según cuenta, la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación hace 7 meses. Nunca pasó nada. Nunca pasó nada. Nunca se abrieron las investigaciones, nunca se avanzó en los procesos y es evidente, quedó todo grabado en video. La pregunta es, ¿y la Fiscalía por qué no hizo nada en 7 meses? ¿Se habría podido prevenir la muerte de este otro señor la semana pasada? Quizá si se hubiese hecho algo en este otro proceso de abuso policial que quedó perfectamente registrado en video, pero la Fiscalía no hizo nada. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo? Y aquí lo que está fallando, en realidad, en el fondo, es la justicia, porque si a usted, pues, si de usted abusan cualquier autoridad, usted debe poder denunciarlo libremente ante las instancias correspondientes y estas deben actuar. Bueno, en este caso la Fiscalía General de la Nación se tomó 7 meses y no hizo, o no ha hecho mejor, no ha hecho absolutamente nada. O la justicia penal militar. Nosotros hablo personalmente, pues para no, porque es que nosotros es tan antipático. Personalmente soy amigo irrestricto de la Policía Nacional, con sus caídas, con sus sombras, con lo que quiera. La policía es una institución benemérita. La inmensa mayoría de los policías son gente amiga, son gente buena, son gente positiva, sacrificada, devota en el cumplimiento de su deber. Pero precisamente los que tratan de ensuciar la policía tienen que ser puestos al descubierto y tienen que ser separados de la policía y tienen que ser sometidos a la disciplina Claro, pública. y dichos, Claro. y dichos procesos deben funcionar, esos procesos de remover a esas personas, de quitar esas manzanas podridas de la institución, pues esos procesos se deben adelantar. El problema es cuando las autoridades están al tanto, se enteran de los hechos y voltean la mirada. Y ese, me parece a mí, es el caso de la Fiscalía en lo que tiene que ver con esto. Ahora, el tema de la justicia penal militar, le quitan la competencia para este caso del joven que fue asesinado en el CAI de Villaluz. Le quitan la competencia porque dicen que no fueron Que no actos era un procedimiento del servicio, policial. No, que no eran actos del servicio. Yo sí me pregunto No, entonces no, en qué eso estaba la sí policía. A mí me parece completamente
pues no sé, Demar, si usted comparte mi posición. A mí me parece absolutamente ridículo. Los policías estaban en servicio, estaban en su turno, Sergio, claro. estaban en su estación, estaban con su uniforme. ¿Me van a decir que no eran actos del servicio los que estaban prestando? Claro que eran actos del servicio. ¿Por qué le quitan la competencia a la justicia penal militar? Mire, ni siquiera la recibe la competencia, sino que la entrega directamente por la presión mediática que se ha generado, porque entonces dicen, es que con el caso de Dylan Cruz no ha habido justicia, ahí avanza el proceso. Que este caso va a quedar en la impunidad, qué pena, pero hay una jurisdicción que es la justicia penal militar, que es la que debe conocer de este hecho. Y es ostensible, es obvio, es lógico. Sí, señores, se trató de un acto del servicio. Donde hubo exceso Eran de fuerza, patrulleros eso en es otra cosa. servicio, es que eran Sí, patrulleros en estaban servicio, estaban uniformados, y estaban en atendiendo su un estación de asunto. policía, Sí, estaban de atendiendo acuerdo. una diligencia de su competencia. ¿Cómo van a decir, cómo van a decir Bueno, que no eran actos del servicio? gana la presión mediática. Increíble. Bueno, ¿saben cuántos detenidos van por los hechos de violencia pasados? 325. Y 46 menores. ¿Y qué va a pasar? Ya, pero de los 325 la gran pregunta es cuántos siguen aún detenidos, ¿no? Y cómo avanzarán los procesos y sobre todo qué están cantando, porque es muy importante que se conozca además quién es el que está asusando todas estas protestas y seguramente entre esos 325 muchos saben quiénes son los que están moviendo esto y quiénes son los que movieron a tanta gente a la calle la semana pasada. Los informes están claros, doctor Fernando Santiago Sergio, y los ha revelado RCN, los ha revelado Caracol, los ha revelado Blue Radio, donde muestran cómo hay casi una veintena de movimientos insurgentes, hay que decirlo, que están detrás de esas marchas y los han llamado, tienen nombre propio, tienen estructura, saben cómo se llama esa estrategia que utilizan para poder infiltrar las marchas y para poder hacer el vandalismo y el terrorismo que han hecho en estos días. Pero, Que aquí siguen insistiendo en que se trata de la protesta social. pero quiere que les diga una cosa a todos y lo escribí recientemente en una de mis columnas y es, esto viene de muy atrás. Aquí estamos formando a las nuevas generaciones de colombianos en los derechos fundamentales, en el derecho a la protesta, que usted tiene derecho a todo y deber a nada. Aquí están formando en muchas escuelas rurales porque ustedes van y está la imagen del Che Guevara, e incluso vi una vez la imagen de Chávez en el municipio de Murillo, en el departamento del Tolima, hacia el norte, etcétera, y les están enseñando sobre la lucha de clases, sobre la opresión, sobre cómo el pueblo tiene que liberarse, etcétera, etcétera, y ahí está. Y tenemos unas nuevas generaciones que están formadas de mar para cuestionar el Estado de Derecho, para enfrentarlo y para la insurrección. Y eso está clarísimo. Y si ustedes no me crean, lean los libros de historia que se están enseñando ahora donde hablan de la dictadura fascista de Laureano Gómez, el régimen cerrado y excluyente del Frente Nacional, etcétera, etcétera. Ahí están los textos. Nos los mostró además Ervin Hoyos en los manuales de las FARC y demás, de mar. Entonces, ¿en qué estamos? No nos sorprendamos. Formamos a la nueva generación que hoy quiere quemar las ciudades. ¿O vamos a decir que no, Demar? Y no solamente en los colegios públicos, rurales, etcétera, no, en muchos colegios privados también. ¿O no, Sergio? Bueno, yo quiero terminar este al oído con dos preguntas que me vengo haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Dónde están los 6.000 procesos por violación de menores, reclutamiento y violación de menores que tiene la Fiscalía General de la Nación? ¿Dónde están físicamente? Es que 6.000 procesos son bastante voluminosos, ¿no? Sí, eso ocupa bastante espacio. Bueno, eso es un camión grandecito, cargado de documentos. ¿Dónde están? Y segundo, yo me vuelvo a preguntar cómo y por qué murieron los 11 servidores del Ejército Nacional que se ahogaron en un río con la caída de un helicóptero. ¿Ustedes han oído decir algo? Nada de la famosa investigación. Bueno, pues yo me vuelvo a preguntar por ella. ¿Qué es lo que está pasando? Y en un minuto vamos a hablar precisamente de lo que mencionábamos a propósito de la Confederación de Consumidores que está contra el fracking, porque el sector externo de la economía está pasando el peor de sus momentos y uno tiene que salir a hacer mercado. Es que es tan sencillo como eso. El presidente Uribe tiene unas expresiones que son insuperables. Hay que hacer mercado. ¿Con qué se hace mercado? Con el producto de exportaciones, de inversión extranjera, con los datos positivos de una balanza. Cuando son todos negativos, la pregunta es ¿con qué hacemos mercado?
En un minuto el profesor Sergio Calderón estará con nosotros en la hora de la verdad y les hablábamos Al oído. al oído.